Hago un inciso. Originalmente en el libro Kumboto comenzaríamos a estar leyendo la segunda parte del libro, que se llama La huella de Satanás, y su primer capítulo se llama La pala de plata. Inesperadamente, un mediodía se presentó doña Beatriz en el comedor ataviada como para una fiesta. Con su crinolina celeste y un chal de gasa sobre los hombros, semejaba una gran campánula que el viento del norte empujara sobre las pulidas baldosas. Llevaba el cabello liso, brillante y peinado en bandos a ambos lados de la frente, y prendido en él un manojo de florecillas azules. En sus ojos había un brillo húmedo. Yo ayudaba entonces a servir la mesa, y ante la sorpresa de todos la oí decir con un tono voluble y lánguido: Me he vestido temprano para no hacer esperar al general. Sus hijos la miraron en suspenso. Frau Bersa, con la cabeza inclinada sobre el plato, fabricaba pelotitas de pan. Don Guillermo hizo una mueca y dio un manotazo en la mesa. —¡El general! ¿De qué demonios estás hablando? —¿No lo sabes? —repuso ella dulcemente. El general que llega hoy a inaugurar la línea del tren y viene después a almorzar con nosotros. Creí que papá te había hablado de esto. El ceño de don Guillermo era como río crecido. Sus pupilas azules se habían puesto pálidas y lanzaban fulgores. En el color escarlata de su rostro aparecían y desaparecían unas manchas blancas que yo miraba con admiración. De pronto abrió la boca y sus carcajadas revolotearon en el comedor como bandana de pájaros enloquecidos. Doña Beatriz había quedado inmóvil, rígida, apoyada con ambas manos en el borde de la mesa que comenzó a temblar. Parecióme que de un momento a otro oiríamos sus gemidos y la veríamos rodar en el duro suelo. Pero nada de esto ocurrió. Después de algunos segundos alzó una de sus manos hasta el pecho y salió lentamente del comedor. El general, comentó entre dientes don Guillermo. Valiente cómico el fulano general. Nadie añadió palabra después de esto. Solo se oyó el tintinear de los cubiertos en los platos de porcelana y los cálidos ruidos del campo. Pero cuando sus hijos iban a retirarse, el señor Zeus los retuvo con un ademán. ¿Sabéis cuánto tiempo hace de ese famoso almuerzo para el cual se ha emperifollado hoy vuestra madre? Nada menos que 30 años. Os sorprende, ¿verdad? Entonces era casi una niña y yo no soñaba siquiera venir a este país. Oídme con atención para que conozcáis la verdad. Su padre, es decir, vuestro abuelo, me contó el episodio. Acababa de triunfar uno de esos desórdenes que aquí llaman revoluciones y la palabra federación servía para justificar cuántos disparates son capaces de concebir los locos de este país. El general del que habla vuestra madre ejercía entonces la presidencia. Era el perfecto fantoche, un típico producto del trópico con todo lo necesario para que ciertas mujeres se volvieran locas por él. Algún día os voy a enseñar su retrato para que le conozcáis mejor, con su barba negra y su pecho lleno de medallas. También explicó don Guillermo que aquel fantoche era un maniático de los ferrocarriles y andaba de un lado a otro hablando de ellos. En realidad, dijo, el proyecto de un ferrocarril entre el puerto y las principales poblaciones del interior existía ya, formalizado por un grupo de capitalistas porteños, entre los que figuraba el padre de doña Beatriz. La empresa estaba en sazón cuando estalló aquella guerra absurda. El general venía a inaugurar lo poco que se había hecho, después del triunfo de los suyos. Esto ocurrió el 21 de diciembre de 1874. El viejo don Lorenzo Lamarca, que era también medio loco, hizo fabricar en Londres, expresamente para la cómica ceremonia, una carretilla de caoba con rueda y guarniciones de plata, y una pequeña pala del mismo metal. Una carretilla y una pala de plata. Yo oía fascinado el relato y esperaba que alguno de los presentes hiciera un comentario, una pregunta que aclarase mejor la historia. Pero Federico, su hermana y Frau Bersa permanecieron mudos como estatuas. Mi imaginación se puso entonces a funcionar de un modo desaforado.
¿Sería uno de aquellos objetos extraordinarios lo que yo había columbrado en la biblioteca cuando Eduvige dejaba la puerta entreabierta? Pero ¿para qué había mandado a fabricar una carretilla y una pala de plata el abuelo de Federico? La ceremonia, añadió don Guillermo, se celebró en Paso Real. Vuestra madre asistió a ella en una caleza descubierta tirada por 2 yeguas pardas. Se detuvo a mirar a sus hijos y de repente, cual si hubiese dicho algo muy chistoso, reventó a reír. 2 yeguas pardas. ¿No os dais cuenta de lo ridículo que debió ser todo eso? A mí me parecía, por el contrario, algo muy bello. Si doña Beatriz se había presentado con el mismo traje celeste que vestía aquella mañana, su aspecto debió ser el de un ángel. Iría flotando en el asiento de la caleza como las flores que caen en el río y se balancean en la corriente. Quizá llevaría una sombrilla también de seda. En alguna parte había visto yo una mujer así, en una caleza arrastrada por yeguas pardas y cubierta con una sombrilla azul. La voz de don Guillermo me arrebató de los brazos del sueño. Decía: el general, naturalmente, dijo un discurso que fue muy aplaudido por toda la concurrencia. No es necesario haber estado allí para imaginárselo. Los negros particularmente le mirarían como a un arcángel venido a la tierra para libertarlos y darles el bienestar de los blancos. Su sarcasmo me hirió como una espada. Nunca he podido olvidarlo. A Federico también debió hacerle daño porque bajó la cabeza, pálido. Con la pala, prosiguió luego, extrajo un poco de tierra del suelo y con la carretilla transportó esa tierra de un lugar a otro. Enseguida se puso en marcha la primera locomotora. ¡Qué bello! Oí que murmuraba Federico entre dientes. ¿Te parece? Pues debes saber que tu ilustre abuelo perdió 200.000 pesos en esa bella aventura. Pero lo más divertido es lo que pasó cuando el general estaba cavando la tierra. La pala de plata chocó con una calavera. ¿Humana?, preguntó Federico con ansiedad. No, la calavera de un negro. No sé por qué me imagino que el padre de Federico decía estas cosas solo para humillarme. Han pasado los años, he aprendido mucho de la vida y algo de los libros, pero esto sigue siendo para mí un enigma. ¿Por qué, si no le era simpático, me toleraba en su casa el señor Zeus? Una sola respuesta hallo a esta pregunta: Federico. Federico era el único ser en la Casa Blanca que se permitía comentar las palabras de su padre y algunas veces hasta replicarle. En más de una oportunidad, aquel gigante Bermejo, ante quien todo el mundo temblaba en Cumboto, mostróse desconcertado por una frase de su hijo. Inconscientemente yo me sentía protegido por éste. Aquella misma tarde, apenas don Guillermo se hubo marchado, Federico fue a la cocina a buscarme. Ven conmigo, vamos a ver esas cosas que están en la biblioteca. ¿En la biblioteca? ¿Cómo vamos a entrar? Me mostró triunfalmente la llave. ¿Cómo la conseguiste? Frau Bersa, fue su lacónica respuesta. Entramos. Una emoción desconocida me hacía temblar todo el cuerpo. En la semioscuridad del recinto, al recibir en el rostro el aire enrarecido y oloroso a naftalina, me pareció que penetraba en una tumba. Federico orientóse en medio de los objetos acumulados allí y fue a descorrer las cortinas de la ventana que daba al campo. La luz penetró entonces a borbotones metiéndose en las más escondidas rendijas. Durante largo tiempo estuve de pie contemplando aquel antro donde se aglomeraban tantas cosas heterogéneas, para mí desconocidas, y que a pesar de la luz me seguía pareciendo una tumba. Aquellas estanterías de madera oscura, atiborrados libros que cubrían las paredes, me recordaban las urnas que había visto a los negros conducir al cementerio de la ciudad. En el centro, ocupando un espacio enorme, había una gran mesa con los bordes tallados y en torno a ella 4 sillas con fondo de cuero negro. Sobre esta mesa solo se destacaba un objeto, un viejo y complicado reloj metido dentro de una campana de vidrio. En un ángulo de la estancia, una consola de pie sostenía un pesado álbum forrado en marroquí con guarniciones de oro. Un tintineo cristalino me hizo alzar la mirada. Era una gran araña de cristal que pendía de la techumbre y cuyas irisadas lágrimas agitaba la brisa que se colaba por la ventana. Eran tantas las cosas que solicitaban mi atención que no sabía en cuál de ellas fijar mi mirada.
Los estantes no eran en realidad muy altos. Sobre ellos alzábase la pared tapizada con grandes rosas descoloridas y cubierta con unos cuadros sombríos. Distinguíanse también unos bustos amarillentos de personajes melenudos y graves, lámparas con globos de vidrio policromados, cofres pesados como sarcófagos, una esfera geográfica que ya antes había llamado mi atención desde lejos, y 1000 cachivaches más que no pretendo retener en mi memoria. De improviso la voz de Federico me sustrajo a mi arrobamiento. ¡Mira! La carretilla. Allí estaba, en efecto, escondida bajo la mesa. Federico tiró de ella y vimos entonces en su interior la pala de plata. Al advertir la desenvoltura con que movía él aquellos objetos, me sentí invadido por el temor. Algo malo tendría que ocurrirnos por haber venido a violar el reposo de tantas cosas difuntas. El metal que guarnecía la pala y la carretilla tenían un color mortecino que recordaba la luna nublada. ¿Era esta la plata? Sí, esta era, y Federico empeñábase en sacarle brillo frotándola con su pañuelo. A alguien había oído decir que la plata es guiñosa. No recordaba a quién, pero la evocación me produjo un irresistible complejo inhibitorio. No hubo forma de que consintiera en mirarme la cara en la pala como hacía Federico. Lo que no pudimos hallar, por más que buscamos en toda la estancia, fue la calavera. En realidad quien la buscó fue Federico, pues yo apenas me atrevía a respirar en aquel mundo sobrecogedor, hundido en la gruesa alfombra que ahogaba nuestras pisadas. Solo un sentimiento de vergüenza y una decidida solidaridad con la que mi amigo hiciese o pensase me mantenía allí, arrostrando los 1000 peligros imaginarios de que sentíame circundado. Inesperadamente oímos sonar el piano y ambos quedamos inmóviles. Hacía tanto tiempo que nadie lo tocaba que más que sorpresa sentimos miedo. Las notas subían alegres en una suave espiral, nítidas y cristalinas, pero de pronto volviéronse lentas como un responso. Es mamá, reconoció Federico con el ceño fruncido. ¿Cuánto tiempo que no tocaba? Salió al pasillo y yo lo seguí. Allí, en el salón, estaba doña Beatriz con las manos tendidas sobre el teclado. La apasionata de Beethoven, explicó su hijo, erguido y reverente, cual si escuchase un himno oficial. Esa tarde doña Beatriz exhibía los brazos desnudos y su carne resplandecía de blancura. Durante todo el tiempo que estuvo tocando permanecimos nosotros en la misma actitud. Federico me habría degollado sin vacilar si yo hubiese hecho el más pequeño ruido, la más ligera interrupción. La emoción que le producía aquella música se reflejaba en su rostro como un mudo delirio. En mí causaba una inquietud inexplicable, entre la ansiedad y la tristeza, poco propicia para formarme una clara opinión de ella. Si me hubiesen preguntado entonces si me gustaba esa música, habría respondido resueltamente que no. Sin embargo, no hubiese sido sincero. Sus enrevesadas armonías, sus caprichosas cadencias, sus saltos inesperados de la alegría al lamento, despertaban en mí sensaciones tan bruscas que me producían una especie de vértigo. Pero después que cesaba de oírlas, quedaba como quien sale de un baño tibio, balanceado por una dulce soñolencia. Esa tarde no pude volver a hablar con Federico, pues después que su madre dejó de tocar, fue a acodarse en una de las ventanas y se puso a mirar hacia el campo. Miraba hacia los lados del mar, por sobre los penachos del cocal, y guardaba silencio. Yo no me atrevía a interrumpir su meditación, pero me pareció todo tan raro que comencé a cavilar. Ni él ni yo habíamos pensado nunca en dirección al mar, siempre hacia el río. Pero en medio del cocal, que llamaban del otro lado, pasaba el ferrocarril con sus retumbantes vagones, el silbato perforador y el gran árbol de humo que fabrica caballos y naves negras en el cielo. ¿Por qué no nos había seducido nunca aquel lado de la hacienda? ¿Y por qué miraba ahora Federico hacia allí? Fueron dos formas del mismo problema que me mantuvieron por algún tiempo meditabundo. Esta cavilación me retrollevó a la escena del mediodía, al relato de don Guillermo, al general barbudo y petulante que golpeó la calavera de un negro con la pala de plata. Toda una avalancha de preguntas precipitóse entonces sobre mi mente. ¿De quién era y por qué estaba allí esa cabeza?
¿Tendría que ver aquel general con el que vi pegado en el interior del baúl de la abuela Anita? ¿Qué necesidad había de sacar tierra con una pala de plata y transportarla de un lado a otro con una carretilla de lo mismo cuando se va a inaugurar un ferrocarril? ¿Por qué hablaba don Guillermo de estas cosas con tanto desdén? Recordé las palabras que oyera una vez a la abuela sobre la huella de Satanás que ciertas gentes llevan impresas en el rostro, los pies y las manos, y quise saber por qué los blancos se comportaban como si todos ellos llevasen esa funesta marca. Por las tardes, al terminar su tarea en el galpón, Cervelión mataba el tiempo tejiendo palmas de cocotero. Otros negros hacían lo mismo. Lo sabía que se iban al río a pescar camarones, a cazar pájaros con trampajaulas o a cortar leña para hacer carbón. Precisamente, al lado de la choza de Cervelión estaba la del viejo Venancio, un mulato gordo y calvo que vivía de vender pájaros a los buques extranjeros que llegaban al puerto. Cuando llegué, los dos trabajaban en una limpia terraza que había frente a sus viviendas. Trabajaban y conversaban. El sol declinaba. Venancio, sentado en un taburete, daba los últimos toques a una jaula fabricada con veradas y varillas de coco. Y Cervelión, pie abierto sobre sus palmas, entrelazaba las largas lacinias e iba formando un extenso lienzo que arrollaba a sus plantas. El rancho de Venancio era una pajarera. En el interior y en la fachada arracimábanse jaulas de todos tamaños y formas. Cientos de pájaros inquietos, nerviosos, saltaban chillando de entre ellas. De improviso, en un breve vuelo de saeta, vino del interior una paraulata jicera que se posó en el hombro del viejo y se puso a cantar. Cervelión me miró socorronamente. ¿Te gusta la coronela? Está cantando la Diana. Yo la miraba fascinado. Nunca hubiese creído que una vecilla pudiera imitar de aquel modo el son del clarín y modular con tal perfección las notas marciales. Por supuesto, en aquella época yo no sabía de lo que era una diana, pero las notas mismas, la música áspera y penetrante me entusiasmaron. Sobre todo, después de haber oído lo que tocara al piano a doña Beatriz, cuando todavía llevaba el espíritu humedecido por su desgarradora melodía, la voz broncínea de la paraulata era como un despertar. ¿Se llama Coronela?, pregunté conmovido. Sí, por ahí debe andar el coronel. Venancio me miraba de reojo, sonriendo. Alargó sus labios en forma de trompetilla y emitió una escala de chasquidos breves y melodiosos. Poco después, ante mis ojos maravillados, cruzó otra saeta alada que vino a clavarse en su otro hombro. Era un arrendajo. Su buche amarillo y sus alas negras relampagueaban heridos por los últimos rayos del sol. La voz del coronel era distinta, vibraba como una campana o como el bordón no demasiado tenso de una guitarra. ¿También toca la diana? No. Da las horas y hace como los demás animales. Ladra como el perro, maulla como el gato, rebuzna como el burro, berrea como el chivo y se ríe como uno. Extasiado contemplé a los pájaros que daban saltitos en los hombros de Venancio y que a veces le picoteaban la calva y las orejas. Qué dichoso me hubiese sentido si el coronel y la coronela fuesen míos. Gris ella, amarillo y negro él, parecíanme dos seres mágicos, una princesa y un príncipe convertidos en aves como en los cuentos que oyera cantar alguna vez a los coqueros en el galpón. Venancio y Cervelión sonreían trabajando. Mundo feliz el suyo, simple, sin neurosis. Si estos dos seres, con sus pájaros y sus palmas, llevaban también la huella de Satanás, aquella tarde la tenían muy oculta bajo los trinos y la sonrisa. ¿Y qué anda haciendo tan solo a estas horas por aquí?, me preguntó el pajarero. A lo que respondió Cervelión. Viene a buscarme a mí. Algo tiene entre manos. Y luego, vamos, desembucha. Entonces referí lo que había presenciado durante el almuerzo y más tarde en la biblioteca. A medida que hablaba, los dos viejos iban poniéndose graves. Después se miraron en silencio y Cervelión habló con solemnidad. Hiciste bien en no tocar la pala esa. Está empavada. No dijo más ni yo insistí en preguntarle. Cuando regresé a la Casa Blanca oscurecía. Eduvige estaba encendiendo las luces.